¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy, en nuestro tema de hoy, vamos a hablar acerca de la marca de la bestia. Algunos cristianos hoy día piensan que la marca de la bestia es el número 666. Pero según la Biblia, el número 666 no es la marca de la bestia. Está relacionado con la bestia, pero no es la marca. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Note usted que en el versículo 17 la bestia tiene una marca, tiene un nombre y también tiene un número. Entonces, el número 666 es el número de la bestia, no es la marca. Ahora, la pregunta surge, ¿de dónde viene el número 666? El mismo versículo 17 lo contesta. Miren cómo dice. Dice así, el último párrafo, dice, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, en otras palabras, el número 666 viene del nombre de la bestia. O sea, la bestia tiene un nombre o ha tomado un nombre, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Los primeros papas utilizaban en su mitra, la mitra es el gorro que el papa se pone, utilizaban la mitra, y en la mitra ellos tenían un nombre, y el nombre que tenían era Vicarius Filii Dei. Esa palabra está en latín, ¿verdad? En otras palabras, para poder nosotros descifrar, digamos, ese nombre en número, porque se supone que el versículo 18 nos invita a que contemos, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder contar en el nombre de Vicarius Filii Dei, ya que es en latín, nosotros tenemos que utilizar números romanos, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a hacerlo? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. A cada letra del nombre le vamos a poner el número que le corresponde. Voy a dar un ejemplo. La B en números romanos vale 5. ¿Verdad? Y así sucesivamente, si usted pone el nombre Vicarius Filii Dei y le coloca a la par a cada letra el valor que le corresponde, al final le va a dar el número 666. En otras palabras, ese mismo número 666 nos comienza a identificar quién es la bestia. Ahora, ya que nosotros en este momento ya sabemos de dónde viene el número 666 y lo que realmente es el número 666, que es el número de la bestia, hoy vamos a pasar a identificar quién es la bestia, porque para saber la marca de la bestia necesitamos nosotros conocer quién es la bestia. La bestia a la cual nos referimos la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2 en adelante. Miren cómo dice.
vamos a leer desde el 1 para que podamos entender bien. Dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? Juan. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, vamos a detenernos un poquito y vamos a tratar de entender estos dos versículos. Número 1 dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia. Ustedes saben, cuando nosotros decimos bestia, algunos piensan que es una forma de referirse despectivamente. No. En la Biblia, en profecía, cuando nacía un imperio, en el lenguaje profético para referirse a ese imperio se le llamaba bestia, porque los mismos imperios tomaban como representante que los representara una bestia. Por ejemplo, el pueblo de Babilonia. El pueblo de Babilonia o el reino de Babilonia utilizó a una bestia que los representaba, y esa bestia era un león, ¿verdad? Los medos y los persas, cuando ellos vinieron al poder, ellos tomaron a la bestia, a un oso como bestia, para que los representara, para que nos podamos entender mejor. Por lo general, los países siempre, o los poderes que se levantan en la tierra, siempre utilizan cierto animal para poder ponerlo que lo identifique. Los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, tienen un águila. El águila los identifica. Entonces, aquí dice como estaba surgiendo un nuevo poder, ¿verdad? Se le llama bestia. Dice, y vi subir del mar una bestia, ¿verdad? Refiriéndose a un poder que estaba surgiendo en ese tiempo. Juan lo ve. Ahora, dice que esta bestia, simbólicamente, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. No vamos a entrar en detalle lo que significa cada símbolo que está acá por el tiempo, pero miren, versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y si ustedes ven, por ejemplo, todos los animales que son nombrados acá en el versículo 2, Daniel en el capítulo 7 los nombra, ¿verdad?, como animales que identifican al poder que está surgiendo, ¿verdad? Dice, un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Note usted que aquí Juan ve que esta bestia que él está viendo, que sube del mar, dice que tenía pies como pies de oso. Y también dice que era semejante a un leopardo. O sea, el leopardo representaba a los griegos. El oso representaba a los medos y los persas. Y el león representaba, por supuesto, a Babilonia. Ahora, a la cuarta bestia que dice Daniel en el capítulo 7, no lo menciona, porque precisamente estaban en ese periodo de tiempo. Por eso no lo menciona. Ahora, miren lo que dice aquí, es interesante lo que dice. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta bestia que Juan ve
esta bestia que Juan ve, trabaja o ejerce bajo el poder del dragón. Y la Biblia dice, identifica al dragón como el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Eso ustedes lo pueden ver en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Ustedes lo pueden ver ahí, que el diablo es representado como el dragón. Ahora, entonces, para poder seguir estudiando quién es la bestia, quiero que me acompañen al libro de Daniel capítulo 7. Y aquí vamos a ver, vamos a hablar de algunas bestias, ¿verdad? Daniel capítulo 7. Daniel nos presenta estas bestias, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, dice en el capítulo 7, miren cómo dice los versículos 1 en adelante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató principalmente el asunto. Daniel dice, yo miraba en mi visión de la noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mar. La primera era un león. Él está hablando de que la primera bestia era representada por un león y era Babilonia. Significaba Babilonia. Tenía alas de águila y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso y está sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Versículo 5. Aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Aquí está hablando de los medos y los persas. Recuerden ustedes que en Apocalipsis 13, versículo 2, habla de la bestia esa que vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, tiene rasgos de estas bestias. Lo que significaba es que esa bestia de Apocalipsis 13, 2 iba a descender de estas bestias, ¿verdad? Entonces dice acá que esta bestia era semejante a un oso. Después, dice versículo 6, de esto miré, he aquí otro semejante a un leopardo. Esta bestia, la tercera bestia, representaba a los griegos, ¿verdad? Y por último, dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras ahollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. O sea, la cuarta bestia se está refiriendo al imperio romano, ¿verdad? Que era el imperio que dominaba cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Y entonces dice aquí que la ve que tenía 10 cuernos, ¿verdad? Esos 10 cuernos representaban, digamos, a cómo se dividió después el reino de los romanos, ¿verdad? El imperio romano se dividió en los 10 reyes de Europa. Entonces, mientras yo contemplaba, dice, los cuernos aquí, otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es importante que nosotros pongamos atención a este cuerno pequeño, porque este cuerno pequeño representa a esta bestia de Apocalipsis 13 también. O sea que es el mismo poder, es la misma organización. Representa
este cuerno pequeño. Y miren, dice así, versículo, por ejemplo, vamos a ir al versículo 20 en adelante. Así mismo dice, acerca de los 10 cuernos, Daniel explicando, Gabriel explicando la visión a Daniel, dice, así mismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que los compañeros. Y veía yo a este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, este cuerno pequeño que surge de los 10 cuernos y ante él son derribados 3 cuernos, este cuerno dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, vayamos poniendo atención a esto. Ahora dice, hasta que vino el anciano, después cambia la visión y sigue en el versículo 24 y dice, y de los 10 cuernos significa que de aquel reino, del cuarto reino, del imperio romano, se iban a dividir, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? Bueno, del reino romano. Se iban a levantar 10. O sea, se dividieron en 10. 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y a 3 reyes derribará. O sea que este cuerno pequeño que venimos hablando, iba a derribar a 3 cuernos, a 3 cuernos de los 10 que había. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. O sea, este cuerno pequeño iba a hacer guerra contra los santos de Dios. Ahora, vayamos poniendo atención. En la historia, ¿quién de los... En primer lugar, este imperio va a salir del imperio romano. Este cuerno pequeño. O sea, este poder iba a salir del imperio romano. Ahora, ¿quién de estos poderes ustedes han visto en la historia que ha perseguido a los santos de Dios? ¿Quién? La Iglesia Católica. Ahora, dice que este cuerno pequeño, el papado, o sea, la dirigencia de la Iglesia Católica, ellos también iban a pensar en cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Pero vamos a entrar más en detalle de esto más adelante. Pero entonces, vemos acá que Daniel capítulo 7 está identificando a la bestia a la cual nosotros estamos estudiando. O sea, en otras palabras, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene, digamos, es semejante a un leopardo, tiene pies como de oso. Este es el mismo imperio, o sea, este es el mismo cuerno pequeño que habla la Biblia, que iba a hacer guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Este mismo imperio, que nos estamos refiriendo al papado, al Vaticano, a la alta dirigencia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es realmente la bestia a la cual nosotros nos referimos en este estudio. Entonces, en otras palabras, la bestia que habla la Biblia es el papado, la Iglesia Católica. Ahora, ya conociendo quién es la bestia, ahora vamos a hablar entonces acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? Para hablar de esto, me gustaría dirigirme, digamos, a lo que
la Biblia nos dice con respecto a la marca de la bestia. Realmente, hermanos queridos y amigos, Satanás, que es quien está detrás de todo esto, él siempre ha imitado lo que Dios hace. En el inicio de todo este gran conflicto, Satanás quiso ser igual que Dios. Y él imita lo que Dios hace. El Señor puso una señal entre el verdadero pueblo de Él y Él. Y esa señal es el día santo del Señor, que es el sábado. ¿Y dónde lo encontramos eso? Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Miren lo que dice Éxodo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, os santifico. Note usted el versículo. Dice que el sábado será señal entre el pueblo de Dios por generaciones. Voy a leerlo nuevamente. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Y dice: para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. O sea, el Señor tiene una señal a la cual aquellos que pertenecen al verdadero pueblo del Señor, ¿verdad? Van a recibir. Miren lo que dice también Ezequiel capítulo, vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, hablando de este mismo tema. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12, miren lo que dice 20:12, dice: y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Vamos a ir al versículo 20, vamos a ver versículo 20, dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, el tener y guardar el día sábado, eso realmente nos hace a nosotros tomar la señal que Dios tiene, que es el sábado, ¿verdad? Y así se identifica al pueblo del Señor, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios sí tienen el testimonio de Jesucristo, que también Apocalipsis capítulo 12 lo menciona. Así que, entonces, Dios tiene un día. Y ese día, el sábado, es la señal entre Dios y su pueblo. Ahora, miren lo que dijo Jesús con respecto al sábado. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Muchas personas creen que el sábado también fue para los judíos y realmente ya no es necesario guardarlo porque dicen que cuando Jesús murió, también el sábado quedó clavado en la cruz. Pero es interesante el comentario que hace Jesús con respecto al sábado. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos el capítulo 2. Miren lo que dice el mismo Señor Jesús acá, refiriéndose al sábado, que es la señal entre Dios y su pueblo. Miren, en el versículo 27, dice así: también les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día, o sea, día sábado. Por tanto, dice el versículo
28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es interesante que el Señor acá no niega al sábado como día del Señor. Es más, dice, yo soy Señor del sábado. Hermanos queridos, el sábado no viene desde que los judíos, nacieron como nación. Muchos piensan que, el sábado fue para los judíos, porque el Señor lo puso ahí para ellos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia en Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 2 para que veamos que el sábado en realidad no viene o no es para los judíos. Miren cómo dice aquí el capítulo 2. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día sábado de la obra que hizo, y reposó el día sábado de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó el sábado desde la misma creación. Precisamente después que crea al ser humano, crea también el sábado para que fuesen realmente por señal entre ellos y él. Es por eso que ya cuando él da de nuevo su ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, miren las palabras que utiliza el Señor ahí. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Éxodos 20, 8. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Oiga bien lo que dice aquí. ¿Cómo comienza el mandamiento? Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué el Señor utiliza la palabra acuérdate? Recuerde usted que el pueblo de Israel venía de estar en Egipto y había estado por 400 años ahí, lo que significa que había olvidado la ley del Señor, había olvidado los mandamientos y entre ellos había olvidado guardar el día sábado. Por eso es que el Señor dice aquí, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y miren, les recuerda la creación. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día sábado. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Se da cuenta? Aquí en el Éxodo, cuando él da los mandamientos al pueblo de Israel, después de verlos sacado de Egipto, ahí les recuerda que deben guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque es la señal entre él y su pueblo, que en ese momento el pueblo de Israel era el que Dios había escogido como su pueblo para que pudieran dar las buenas nuevas de salvación a todos los pueblos circunvecinos. Entonces, ahora, el pueblo de Israel como nación dejó de ser el pueblo de Dios. Ellos pueden ser parte del pueblo de Dios como individuos ahora. Pero, ¿quiénes son ahora el pueblo de Dios? Son todos aquellos que creen en Él. Nosotros todos, el pueblo de Dios ahora, el Israel espiritual, está diseminado en todo el mundo. Aún en todas las iglesias que existen hoy en día, hay pueblo de Dios dentro de ellas. Dentro de ellas hay mucho pueblo de Dios. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, porque el Señor Jesús lo dijo,
en San Juan capítulo 10, que tenía otras ovejas en otros rediles, los cuales le era necesario llamar. Ellos iban a escuchar su voz y habría un solo rebaño y un solo pastor. Por lo cual nosotros creemos que Dios tiene en todas las iglesias, en todas las religiones, tiene hijos de Dios, tiene israelitas espirituales. Así es que, por eso es que nosotros debemos de saber cuál es la señal entre Dios y su pueblo. Entonces, el sábado, queridos amigos y hermanos, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Ahora la pregunta es, si Dios tiene una señal entre Él y su pueblo, Satanás, que ha querido imitar a Dios siempre, ¿no creen ustedes que también él iba a inventar un día? Claro que sí. Y el día que inventó, y lo hizo a través de la bestia, a través de esta organización, de este poder político religioso que es el papado. Porque debemos de saber nosotros que los primeros cristianos guardaron el sábado, que era el día del Señor, hasta como el año 300. Después que Constantino, el emperador, se hizo cristiano, él cambió el día del Señor. Introdujo el día domingo como día del Señor. El día que ellos utilizaban para adorar al dios Sol, ahora lo introduce y hace que todos los cristianos, los seguidores de Cristo, ahora adoraran en el día domingo, que es el día del sol, porque domingo eso es lo que significa, día del sol. Recuerden ustedes en inglés, Sunday, día del sol. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que el papado, la Iglesia Católica, lo cambió? Bueno, ellos mismos se adjudican que han cambiado, que tienen la autoridad y el poder para cambiar el día del día sábado al día domingo. Eso lo pueden ustedes encontrar en internet. Ahí está toda esa información. O si no, miren lo que dice la Biblia. Daniel, vamos de nuevo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Miren lo que dice ahí. El poder el cual estábamos estudiando, que el cuerno pequeño, que es el mismo, representa la misma organización, ¿verdad? El papado. Dice que este cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos y la ley. Ahora, miren, vamos a leerlo. Dice así. Versículo 25, hablando acerca de lo que iba a hacer esta bestia, ¿verdad? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto significa que iba a hacer guerra contra ellos. Y no hay otro poder, no hay otra iglesia que haya perseguido a los santos del Señor que la Iglesia Católica. Y ahora dice, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. O sea, había este imperio o esta bestia iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que ha intentado cambiar el sábado. Pero a lo largo de la historia, el Señor siempre ha tenido siervos fieles que le han sido fieles y que han levantado el día sábado. Y en realidad no lo ha logrado cambiar, porque muchos aún todavía adoran y reposan en el día del Señor, en el día sábado. Entonces, pero había este poder que se iba a levantar, ¿verdad? De los 4 reinos que había, Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma.
Recuerden ustedes que esta bestia, este cuerno pequeño, iba a surgir del Imperio Romano. Por eso es que ellos se dicen llamar Iglesia Apostólica, Católica y Romana. O sea, por eso es que ellos se denominan así, porque vienen del Imperio Romano. De ellos iban a salir. Ahora, ya identificando quién trató de cambiar la ley y cuál es el día que ellos realmente han cambiado, y el día que ellos sostienen como el día del Señor, que es el domingo. Entonces, hermanos queridos, el día domingo realmente viene a ser la marca de la bestia. El día domingo es la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia es un falso día de adoración. Recuerden ustedes que todo esto que se encuentra en Apocalipsis 13 tiene que ver con adoración. Dice, los que adoraron a la bestia y a su imagen, ellos eran los únicos que podían comprar y vender. ¿Quiénes? Los que adoraron a la bestia y a su imagen. O sea, tiene que ver con adoración. Satanás siempre quiso ser adorado, ¿verdad? Y a través de las edades ha querido ser adorado. Al mismo Cristo le dijo que todo esto te daré si postrado de rodillas me adoras. O sea, él siempre ha querido adoración. Y entonces por eso inventó un falso día de adoración, que es el día domingo. Y ese falso día de adoración viene a ser la marca de la bestia. ¿Por qué es la marca de la bestia? Porque la bestia, que es el papado, que es el Vaticano, la Iglesia Católica, fueron ellos los que cambiaron el día. Y recuerden que es el día, la marca es señal de autoridad. O sea, ¿por qué se pone una marca? Una marca se pone para hacer notar que pertenece, que tiene a alguien al cual le pertenece. ¿Verdad? Digamos, una marca se pone para que la gente sepa que ese objeto o esa persona pertenece a alguien. Y entonces cuando nosotros, como adoradores, realmente tomamos la marca de la bestia y adoramos en el día domingo, realmente nosotros mismos nos estamos haciendo automáticamente que pertenecemos a quien ha dado ese día. El día sábado, por otro lado, el día sábado, que es la señal de Dios, cuando usted adora en el día sábado al Señor, realmente está recibiendo el sello de Dios. La señal de Dios. Está recibiendo usted la señal de Dios. El sello de Dios, cuando usted adora en el día sábado. Pero cuando usted adora en el día domingo, usted prácticamente está recibiendo. Ahora, ¿será que en este momento, en este tiempo, digamos, hay alguien que ya recibió la marca de la bestia? No, todavía no. Miren lo que dice la hermana Elena en el libro Eventos Finales, página 190. Dice así: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Eso lo dice en Eventos Finales, página 190, si ustedes quieren buscarlo. Dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. ¿Me creerá usted que en el futuro van a crearse leyes
que van a obligar a la gente a adorar en el día domingo? Ahora, cuando esas leyes sean promulgadas y sea obligada a la gente a guardar el día domingo e ir a la iglesia en el día domingo, y se le haya amonestado a usted que si usted adora, por eso es que ahí está el mensaje de Apocalipsis 14. Si alguno adora, leámoslo mejor. Apocalipsis 14. Miren cómo dice la palabra del Señor aquí. Eso está en el mensaje del tercer ángel. Versículo 9 de Apocalipsis 14. Miren cómo dice. Y el tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando el falso día de reposo, que es el domingo, sea obligación y a usted se le haya hecho el llamado que si usted adora, digamos, en el día domingo, prácticamente usted está recibiendo la marca de la bestia. Pero hasta hoy, nadie tiene la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido obligado, ¿verdad? Pero cuando se promulgue el decreto de guardar el día domingo y a usted se le haya hecho la amonestación de que tiene que guardar el día sábado y usted insiste en adorar en el día domingo, entonces usted estará recibiendo automáticamente la marca de la bestia, porque usted va a estar realmente obedeciendo mandamientos de hombre y no los de Dios. Miren cómo dice aquí, cuando los hombres, estoy leyendo en la página 191 de eventos finales, dice, cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró, o sea, que rechacen en adorar en el día sábado, dice, ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió, que es el día domingo, como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan decidido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en transgredir el día sábado serán los que van a recibir la marca de la bestia. En otras palabras, cuando usted haya recibido el llamado de adorar en el día sábado, cuando usted haya recibido el llamado del tercer ángel que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. En otras palabras, ¿cuándo es que nosotros estamos adorando a la bestia y a su imagen? Es cuando nosotros estamos adorando en el día falso, en el día domingo. Entonces nosotros, cuando en este tiempo de la crisis de Apocalipsis 13 que habla acá, cuando nosotros estemos insistiendo en adorar en el día domingo, automáticamente usted estará recibiendo la marca de la bestia. Queridos hermanos y amigos, la Biblia es muy clara. La Biblia tiene toda la información que nosotros necesitamos para serle fiel al Señor. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cómo identifica la Biblia
a los verdaderos hijos de Dios. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, esto será en los últimos días, en los días más bien que estamos viviendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. La mujer representa a la iglesia pura. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto? No es mucho, no son todos, es un resto, es un poco, ¿verdad? Es un poco, dice, el resto de la descendencia de ella, los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos son los que realmente representan al pueblo de Dios en esta tierra. Quiero cerrar, pero quiero cerrar diciendo, nosotros creemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias, incluyendo en la iglesia católica. Nosotros creemos que hay siervos fieles en todas las iglesias, que de acuerdo a la luz que ellos han recibido de la palabra de Dios, son fieles a lo que creen. Y sirven a Dios allí donde están sinceramente. Pero Dios hará un último llamado a todos aquellos que están en esas iglesias. Quiero decirles en esta noche, hermanos queridos, ahí donde quiera que estén, yo no sé en qué lugar está, en qué iglesia está. Yo no sé si usted está adorando en sábado o en domingo, yo no sé. Pero sí quiero decirle a usted en esta noche que el Señor no se ha olvidado de usted. Que el Señor en los últimos días, hermano querido, le va a hacer un llamado. San Juan capítulo 10. El Señor Jesús dijo ahí, tengo otras ovejas en otros rediles, las cuales tengo que llamar. Y miren cuál es el llamado que el Señor va a hacer en los últimos días. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Miren cómo dice el Señor ahí. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. La Biblia dice de la siguiente manera. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Miren, salid de ella. ¿Quién es ella? Babilonia, la bestia, el cuerno pequeño. Salid de ella, pueblo mío. Note usted que hasta en el último llamado el Señor está diciendo que muchos de los que están ahí son hijos de Él. Salid de ella, pueblo mío. Querido hermano y amigo que me escuchas en esta noche. Realmente Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos imaginar. El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que el Señor todavía está haciendo un último llamado. No importa dónde has estado, no importa lo que has conocido, pero el Señor te está diciendo que salgas de esas iglesias que no están adorando en el día sábado, que están adorando en el día incorrecto. Hasta aquí, si tú no habías entendido realmente, si no conocías este mensaje, ahora lo estás conociendo. De aquí en adelante, pídele al Señor que te oriente, te dé sabiduría para poder adorarle a Él en el día correcto. Y termino diciendo, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia es un día falso de adoración.
que en este caso es el día domingo, el cual más adelante, aunque usted no lo crea, va a ser una obligación guardarlo. Que el Señor nos ayude, porque Él nos ha apercibido, nos está hablando de estas cosas, para que cuando sucedan nosotros podamos recordar lo que Él nos ha hablado antes y así no ser sorprendidos. Que Dios te bendiga en esta noche y que nos ayude a todos a realmente seguir al Cordero, seguir al Señor a donde quiera que vaya. Porque Él dijo en su palabra, ejemplo os he dado, para que lo que yo hago, vosotros también hagáis. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.